un placer recibir a Carlos D'Opico, un gustazo. Tanto Muchísimas tiempo, gracias, gracias por la invitación. Sí, tantos años, ¿no? Tantos años, Carlos. Yo estaba mirando ahora 640 páginas. ¿Qué pensaste, la pandemia? Bueno, sí, el trabajo empieza a condensarse en la pandemia fuertemente y es mucho más, ¿no? O sea, pongamos que en la diagramación libro andaba alrededor de las 1000 y pico. Dijiste, no, es mucho. Y después a nivel editorial hay que empezar a recortar porque si no es un proyecto muy voluminoso, muy inviable, muy generoso, sí, pero hay que dosificar. Claro. Entonces, bueno, llegamos como a este volumen, ¿no? O sea, que ya de por sí es como muy importante. ¿Cuándo empieza la idea del libro Hoy como ayer? ¿O cuándo empieza esta loca idea de, bueno, vamos a condensar un montón de información? Sos una persona vinculado estrechamente a la música, a la cultura, al rock. Sos músico, sos periodista. Esto de comunicar todo lo que pasa en la cultura es como tu vida misma. Pero ¿cómo empieza la idea de condensarlo todo eso en un libro, ¿no? Y que quede, y que perdure eso. Bueno, yo soy de la generación que se apilaba muchísimos papeles y recortes y revistas, ¿no? Y torres de... ¿Tenés en tu casa todo eso? Todavía, sí. Eso me genera ciertas disputas intrafamiliares porque obviamente hay que liberar, hay que hacer espacio. Yo hago lo mismo con los recortes de carnaval y tengo un tío que lo mismo. Soy muy carnavalero. Sé que estuviste también describiendo en un momento con Álvaro de carnaval, pero está buenísimo. Eso es como... Yo creo que son preciados muy importantes. Además son cuestiones selectivas, ¿no? Tampoco es que está todo, pero ya hay una selección. He ido tirando y limpiando, pero bueno... Lo que me pasaba concretamente con todo este volumen de información es que yo había transcripto muchas de las entrevistas del Bruto, las entrevistas que eran parte de aquel ciclo de La Púa de Colección, que fue un ciclo en el cual devino La Púa, ¿no? Que era un programa de cobertura de agenda, de conciertos, de qué sé yo, de festivales. En un par de años concretamente me enfoqué en las internas de algunos discos que para mí eran medulares en mi vida, ¿no? O sea, no quiere decir que sean los discos esenciales del Uruguay ni la Biblia musical. Para mí eran discos muy importantes que de alguna manera también tenían ciertos ribetes que hacían que la historia alrededor de las canciones y del concepto mismo del álbum, bueno, fueran muy importantes también. Entonces vuelvo a eso. Yo tenía todas las desgrabaciones de lo que habían sido los guiones o el pre-guión de aquel ciclo televisivo. Entonces, nada, me metí de cabeza en poder abordar todo eso y desarrollarlo de una manera distinta a la que había desarrollado en televisión, porque yo había hecho un unitario de cada uno de aquellos discos. Y ahora en la traslación al libro lo que pretendía era descomponer un poco eso y plantearlo con otras líneas transversales, ¿viste? Otros tópicos que involucraran más de un disco. ¿Tenés algún género en especial que seas, digamos, soy fanático de... Y mirá, yo soy rockero, pero empecé a hacer una tesis de grado que era sobre los Buenavista Social Club, aquel proyecto de los de Ray Cooder. Bueno, de hecho hice todas las entrevistas de aquel proyecto. Nunca lo llevé a tesis porque al final me derivé a una tesis cinematográfica, pero con eso quiero decir, me interesa mucho la música en general, me interesa mucho... porque eso está bueno, porque vos sos una imagen muy vinculada al rock, pero acá el libro es de la historia uruguaya del 68 al 2004. Sí, es un poco más abarcativo que el rock en específico, ¿no? Obvio que el insumo mayoritario es rockero, porque es mi formación y deformación al mismo tiempo, ¿no? O sea, estuve mucho tiempo en la trastienda, en las grabaciones de muchos de esos discos. Entonces, para mí también era muy importante. No tuve oportunidad de estar en otros, ¿no? Quizá me hubiera derivado hacia otros trabajos, pero estuve en esos concretos o en mucha parte de estos y para mí era como un insumo central, ¿no? Pero también en el libro, si bien se centra en el rock y el pop en Uruguay, hay discos que son un poco más... que van a los vértices, ¿no? O van a los bordes de lo que uno podría entender esa definición. Está el disco 7 y 3 de Jaime Ross, que si bien es el disco más rockero de Jaime, es un disco de Jaime, ¿no? O sea, quiero decir, es un disco donde no hay murga, por ejemplo, no hay murga canción. Y en parte por eso lo elijo también, porque me resultaba muy interesante ver qué hacía Jaime en un disco que no es murga canción y que fue el disco que editó justamente después del mega éxito de Brindis por Pierrot. Pero bueno, está el disco El tiempo está después de Fernando Cabrera, que no es un disco rockero, aunque hay una beta rockera también. El disco del Darno Sansueña. Y así podría mencionar otros discos, ¿no? Es más amplio. Sí, es más amplio. Está la génesis, la fundación del Candombe Beat, ¿no? Con el disco del Quinto. Es el disco más viejo. 1968 es porque comienzo con ese álbum, que no es un álbum formal que se entra a grabar, sino que es un álbum del cual se incluyen algunas grabaciones, pero también hay rescates de lo que Carlos Piris había grabado en los estudios de Sondor para Discodromo.
y ahí se conforma ese disco, que es el único disco 100% el quinto, ¿no? Yo me acuerdo de Discodromo, Rubén Castillo. Claro. ¿Te acordás? Bueno, es que fue un programa muy importante porque generaba eso, grabaciones y se le daba para hacer el playback. Perdón, se le daba importancia a la música uruguaya. Completamente, es que la música era parte importante de esa televisión de entretenimiento que hacemos hoy en día, ¿no? Claro. La música en aquel momento ocupaba un área muy grande. Entonces la cultura se mezclaba fuertemente con el entretenimiento y los grandes medios, ¿no? La televisión, sin ir más lejos, ocupaba un rol de difusión muy importante. Después ya fuimos pasando a programas de preguntas y respuestas, como a otro derivado del entretenimiento. Como que la cultura tiene un nicho aparte que no es entretenimiento, ¿no? Sí, por supuesto, pero la génesis de la televisión, si empezamos a hurgar, está bien ligado. No solamente la música, el teatro, están muy ligados a esa fundación. ¿Cómo organizás toda esa información en el libro? ¿Cómo está organizado en el libro? ¿Partiste de álbumes y fuiste como a lo más chiquito? ¿Cómo organizaste porque hay un montón de años, ¿no? Sí. Está la época, bueno, de crisis, bueno, donde había un montón de cosas. Sí. Bueno, mirá, comienza y termina en los polos que tenía de contenido, porque es un libro en el cual yo le rindo tributo de alguna manera a todos aquellos entrevistados que dijeron sí para aquel ciclo. No fui a buscar nuevos, me quedé con esos, porque me parecía también importante generar el corte y respetar la voluntad de aquellos que habían estado, ¿no? Que era muy riesgoso en aquel momento también. Con lo cual, el primer disco es el del quinto, el último disco es el de Los Buenos Muchachos, Amanecer Búho. Para mí un disco fundamental de quiebre, bisagra, o como querramos mencionar, de lo que era el pasaje de la trinchera de culto, del underground de Los Buenos Muchachos, a una banda un poco más masiva, ¿no? Con mucho más popularidad, a partir de algunas canciones que se incluyen en aquel trabajo, ¿no? He Never Wants to See You Once Again, por ejemplo, fue una canción que los posicionó, los sacó claramente de aquella trinchera de vampiros, ¿no? Y los puso en otro lugar, ¿no? Claro. Una canción que, bueno, que los traslada. Hubo un paréntesis cuando la época de la dictadura y al salir de ella fue como un despegue de la música. Un antes y un después, ni que hablar, ¿no? Pero bueno, por suerte hubo bandas que en aquel momento también alimentaron aquella escena y nos dio a entender, a partir de algunos trabajos, que había existido un Días de Blues antes de la dictadura, que había existido un siglo, que había estado Tótem, que había existido el quinto. Entonces, para los rockeros de la nueva vanguardia, ¿no? Aquellos post-dictadura que ya amanecían con Los Estómagos, Los Traidores, SEO, Neo 23, estaba ese eslabón clarificado, ¿no? Una banda de los 90 o de fines de los 80 traía repertorio de lo que había existido antes de la dictadura para mostrar que también había existido. Vuelvo a una pregunta que me planteaban hoy más temprano. Yo creo que este trabajo en particular nace como del caos, de esas 150 entrevistas o más que yo había generado en aquel ciclo, que para mí fueron un insumo muy importante, y las empecé a manejar como sueltamente, ya ni tan ligada a la banda, ni tan ligada al álbum en el cual habían emergido, para plantearlas en este nuevo orden, ¿no? Por ejemplo, mencionaban el capítulo de Crisis. Claro, hay un capítulo que se llama Contra Crisis, hace homenaje a una canción de la Tabaré, y son aquellos proyectos que la crisis los podría haber eliminado, que algunos de hecho los cortó al medio, tuvieron que reinventarse, fondos que tenían de disqueras internacionales que iban a poner la plata para grabar finalmente en condiciones, no sé qué, se cortaban, proyectos que quedaban en un cajón, otros que fueron tan importantes gracias a la crisis que el repertorio los posicionó en un lugar donde no hubieran jamás estado, ¿no? Como por ejemplo el Caída Libre de La Trampa, o La Corona del Rey de Hereford. Hay discos que están muy ligados a la crisis en concreto, pero hay otros que fueron de alguna manera fracturados, pero gracias a eso terminaron en un producto sumamente importante, ¿no? De identidad. Carlos, ¿hubo censura? Sí, en múltiples periodos de tiempo. Bueno, de hecho, yo cuento el pasaje de Eduardo Barnoyans, para mí es como emblemático, porque es de un disco poético que le generó tanta rispidez en la izquierda de aquel momento como en la derecha. ¿Por qué? Porque era un disco que no combatía desde el texto, o sea, no era claramente panfletario, no era una pancarta lo que el Darno hacía, sino que iba por otro lado. Pero a nivel de las Fuerzas Armadas lo entendían como un riesgo de todas maneras, ¿no? Sobre todo por su confesa postura política, y le generó eso, le generó un álbum que tuvo mucha resistencia, pero Darno, si bien podía presentar aquellas canciones, no las podía tocar en vivo. O sea que fue un disco que prácticamente no tuvo reproducciones en ese periodo de tiempo, ¿no? Y de hecho lo hacían ir a firmar como una presencia en Uruguay.
O sea, una cuestión ridícula que solamente abonaba ese estado en el cual él estaba transitando, un estado muy complejo, además, a nivel personal, ¿no? Con el fallecimiento de su madre, posteriormente de su padre, las múltiples internaciones que él tenía. Carlos, ¿en qué año fueron realizadas estas entrevistas que estás hablando? Mira, el ciclo se pone al aire 2010-2011 y algunas que vienen desde un poco antes. Bien, ¿sabes por qué te pregunto esto? 2009, porque ponele. En una de las notas haces mención al tema de género, que hay entrevistas a mujeres, pero no autoras. Y me parece interesante eso porque traes de que en aquellas épocas quisiste como reflejar lo que pasaba en aquellas épocas. Sí, lo hago desde el prólogo ya, porque para mí, cuando estoy escribiendo el libro y constato con la realidad de hoy, ¿no? Y con la deconstrucción que hoy tengo ya procesada y con una sociedad que se plantea diferente también, donde podemos hacer como una observación de eso sin lamentarlo, ¿no? O sea, yo no puedo ni salir a remediarlo rápidamente, ni lamentarme de lo que hice en su momento. Pero reflexionar, Y si bien entrevisté lo que vos decías a mujeres, porque fueron parte de algunos de aquellos discos, no fui a buscar expresamente o no hice el ejercicio de ir a buscar, bueno, de estos 25, tiene que haber algún disco de alguna mujer, ¿no? Que haya liderado compositivamente algún proyecto. Y es horrible lo que plantea, porque si hoy, bien que lo podría hacer, ¿no? Focalizarme, decir, ok, de 25, 1, 2 tienen que ser de mujeres, sería un ejercicio casi antinatural. Vos me preguntás esos álbumes, yo te los digo de memoria porque fue los que transité, los que escuché, los que conozco. Tendría que ser un ejercicio y pensar, bueno, claro, sí, Vera Sienra, Diane de Noir, ¿no? ¿Dónde estaba? Laura Canobra. A ver, tiene que haber algún tipo de Laura Canobra. Claro. Pero no sale naturalmente. Entonces yo como escritor, como periodista, solo puedo no justificarme porque no tiene una justificación real, sino decir, bueno, mira, en aquel momento yo reconozco que no fui capaz de identificar el álbum de una mujer para colocarlo dentro de estos 25. Pero está bueno eso, porque lo que haces es visibilizar, porque sos una persona muy culta, muy estudioso, no sos ningún improvisado, de aquello que pasaba en esas Sin épocas. duda. De que no había una reproducción y un apoyo y capaz que había hasta mucho menos de lo que hay ahora. Entonces está buenísimo que se ponga sobre la mesa y que se ponga en el prólogo de inicio. Es muy loco, porque mira, ahora justo estoy escribiendo una nota que tiene que ver con el mes de la mujer, para una de las publicaciones en las que estoy trabajando, entrevistando a muchas mujeres de distintos estilos y de distintas generaciones. Y muchas de ellas lo que te dicen es que es muy fuerte porque han sufrido de alguna manera la discriminación o no han tenido una escena planteada con igualdades, pero se dan cuenta hoy. No se dieron cuenta en aquel momento. Muchas plantearon proyectos liderados, integrados exclusivamente por mujeres, pero se dan cuenta hoy de la magnitud de aquellos proyectos y lo que hoy representan para toda una nueva generación de mujeres compositoras, porque en aquel momento las razones de la fundación de aquellos proyectos eran otras. Eran de divertimento, eran para poder posicionarse y poder competir en la grilla de la barraca, por ejemplo, pero no era porque realmente querían conformar un repertorio femenino en aquel momento donde las mujeres no podían expresarse, ¿no? En igual condición que los hombres. Es una conciencia posterior y está bueno que la tengamos y está bueno que la desarrollemos y que la apliquemos. Para mí, claro, o sea, una vez que tengo escrito este trabajo en próximos, y voy a tener una atención totalmente nueva, ¿no? Al respecto de esto. Pero este libro que escribo hoy, en el 2022-23, que estoy presentando en el 23, refiere a la década del 2010. Y yo me posiciono en ese lugar, rindo homenaje a aquellos que quisieron estar, a aquellas también, y solo puedo reconocer que en aquel momento yo no vi trabajos liderados por mujeres para ser parte de esta selección. ¿Consumimos música uruguaya? Yo creo que sí. Mira, el otro día me preguntaban, ¿pero qué pasa? La escena uruguaya, no sé qué. Yo creo que dejaron de haber programas que los atendieran, dejaron de haber periodistas que cubrieran esa área y cada vez se siente una escena más vacía porque no hay nadie que la atienda. O sea, es como si hiciéramos eso y no tuviéramos periodistas deportivos ni programas deportivos y diríamos, si el fútbol uruguayo sigue germinando, ¿no? Claro. Promesas, y no lo sabríamos porque no tenemos quien esté cubriendo eso. Pero no es una observación de hoy. Mira, cuando hice El tiempo está después, perdón, cuando hice 7 y 3, ese disco de Jaime Ross, Jaime me apunta que no tenía reseñas musicales de aquel momento ya, porque los cronistas que se encargaban, o los críticos musicales que se encargaban de reseñar los álbumes, ya estaban entrando en extinción. Claro. Ese disco se publica en el año 1986.
cuando emerge de alguna manera la camada de los discos del punk rock en Uruguay, ¿no? O sea, me acuerdo, en 1986 era el disco de Los Traidores, por ejemplo, Montevideo agoniza. Ya en aquel momento Jaime veía que no habían críticos musicales que reseñaran un álbum. Y uno podría decir, pero es una banalidad. No es en absoluto una banalidad. Si no hay críticos de teatro, las obras de teatro difícilmente pueden postular a fondos internacionales porque precisan la visión de un crítico que haya reseñado esa obra. Solo con fotos y un dossier no llegas a ningún lado. ¿Y hay críticos? Y cada vez hay menos. Y cada vez hay menos críticos culturales ocupando lugares de trascendencia en espacios masivos. Sí, es verdad. O sea, empezás a hojear, es cierto. Casi que ya no quedan publicaciones en papel. Sí. O sea, ya son digitales. Y lugares, vos pensás, programas 100% musicales en la televisión uruguaya, cada vez hay menos. Y el señor era, era un conductor y yo era otro. Pero esos espacios donde había un periodista cubriendo, ya casi no están como extinguidos. Totalmente. Y claro, eso hace que el conocimiento... Porque claro, yo me quedo también, por ejemplo, vos que has seguido el rock, es como que siento que están las mismas de aquella época que fueron exitosas, que siguen con éxito, pero no hay un surgimiento actual. Porque se necesita gente que vaya a atender y se necesitan medios que pongan su infraestructura para que esa gente pueda ir a atender y registrar y cubrir, ¿no? Es indefectible. O sea, seguimos hablando de las mismas bandas que fueron parte del Pilsen Rock, que ya eran consagradas, y el Pilsen Rock debutó en el 2003. O sea, estamos en el 2023, pasaron 20 años del primer Pilsen Rock. Y en Montevideo Late estuvieron también muchas de las hay bandas. algunos proyectos nuevos, pero claro, o sea, es un festival que pasa y no hay nadie que genere como una reiteración de eso, ¿no? Hay que replicar eso, hay que dar información al respecto, cuándo tocan, quiénes son. Que en aquellos festivales, perdón, Petru, que vos los mencionás en una nota, lo que pasaba era la repetición en las grillas, ¿no? Sí. Que estaban siempre, el 80% eran las mismas bandas que se repetían y bueno, capaz que eso también generó que no pudieran surgir más bandas en aquel momento. También, pero vos fíjate, es pan para hoy, hambre para mañana, claro. ¿no? Entonces lo que hay que generar es, bueno, poner a leudar de nuevo. Y para poner a leudar tenés que poner gente que vaya a observar, bueno, ¿quiénes están hoy en las formativas de la música? ¿Qué proyectos se están emergiendo? ¿Cuántos han pegado? Incluso pegado a nivel internacional, ¿no? Proyectos muy jóvenes que ya empiezan a tener interés afuera. O compositoras nuevas, muy importantes, con una pluma muy filosa, que empiezan a dar ya cuenta de una escena renovada, ¿no? ¿De dónde nos estamos nutriendo? ¿Qué géneros han nacido en este periodo de tiempo? Hay que atenderlo. Si no lo atendemos, seguimos hablando de lo que pasa afuera. Yo iba a preguntar, uno de ellos es la tropical. Sí, pero yo creo que todas las escenas, incluso la folclórica también, que es una que observamos muy poco, se ha ido renovando, hay nuevos exponentes. Sí. Pero claro, o sea, tienen una atención local o tienen el estímulo local, o lo que es peor, trascienden las que solo tienen un estímulo comercial o porque son hijas de algún... ¿no? Sí. Porque todo termina emergiendo de esa misma manera. Si logramos una atención democratizadora, emergen democráticamente aquellos que tienen fondos, aquellos que no, ¿no? Se postulan un montón de proyectos para los fondos musicales. Un montón, ya sea para el FONAM o los otros fondos musicales que existen. Esa gente está intentando hacer cosas y emerger de alguna manera. Las plataformas están abiertas. Eso iba a preguntar, si las nuevas plataformas han desvalorizado o han... No, yo creo que... Algo... Mira, tanto los nuevos sistemas de producción, de autoproducción, ¿no? De lo que implica poder grabarte, poder producir tu trabajo, ponerlo a disposición. Yo creo que todo se ha democratizado. De todas maneras, siempre termina como captando atención lo que tiene un poco más de trabajo de producción, ¿no? O sea, o lo que está asociado a algún nombre ya un poco más trascendente a nivel de producción. Claro que la gema va a emerger igual, ¿no? O sea, aquello que es aquel diamante que encandila va a terminar emergiendo por algún lado, ¿no? Igual yo creo que cemento. Estas nuevas plataformas lo que generan es una frustración más rápida. En el sentido de que si vos generás un producto, lo largás en las plataformas y no tiene éxito, es como la frustración es automática. Capaz que en otras épocas vos sabías que esto era como un caminito de hormiga, claro, que vos tenías que seguir y de a poco ibas apareciendo. Hoy en día, como grabás y
te pones en Spotify y te ves las reproducciones y no funcionó. Esto como hay una frustración mucho más rápida. Sí. Y bueno, el mundo que vivimos, ¿no? Que hace me lo dijo, mirá, Dante Spinetta, con el que hablé la semana pasada, que se presentaba en Uruguay, es el hijo de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Es ya una persona que a los 14 años hacía música con los Curiaki. Me dijo, esto no es fast food. O sea, está bien. Podemos generar música muy rápido, podemos ponerla en plataformas, cada uno puede ir cocinando en su casa, pero no es fast food. O sea, esto requiere corazón primero, dedicación, indagar, hablar con otros congéneres, ¿no? Hablar con gente que conforma la escena, con gente que te puede ver de afuera. O sea, es como cualquier otro proyecto y artístico más, requiere involucrarse desde otras formas también. No es solamente tener un talento innato. No, requiere trabajo, requiere involucrarse, requiere dejar algo de cada uno en eso, ¿no? O sea, lo sabemos muy bien, somos todos conformados de alguna manera, somos agentes de la escena artística. Hay que meter un poco más que tiempo, ¿no? Claro. O sea, esto lleva alma y corazón. En todas las librerías ya se encuentra. Sí, sí. Es completísimo, no deje... Me quedó pero por un tiempo no lo podemos hacer. Una anécdota, la que más te haya, la más jugosa, pero lo hacemos en otra entrevista. Sí, claro. ¿Te parece? Sí, sí. Otra visita. Vayan a leerlo. Yo estoy presentándolo, ya les cuento. El 9 de febrero en Alfabeta, en el Centro Cultural. Bien. El 17 de febrero en la Azotea de Aedo en Maldonado. Son 2 lugares donde voy a presentar y estoy presentándolo casi como con un set de DJ, porque estoy recorriendo música, haciendo como un poco la lectura y el relato un poco más presencial, si se quiere, ¿no? Trayendo aquellas bandas a este imaginario narrativo. Carlos, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes siempre. Un placer, las puertas están abiertas. Usted ya puede conseguirlo, ¿eh? Hágame caso, está muy, pero muy bueno. Hoy como ayer. Hoy como ayer. Del 68 al 2004, la música uruguaya. Mirá, qué tal. Importante. Qué lindo. Cerramos por acá y nos vamos con las hermanas Kessler que están allí en el mostrador. Gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias. Un placer.